cosas principalmente. La primera es en entender cómo el sistema nervioso almacena la información. ¿Cuáles son las características de almacenamiento de la información? Y nos vamos a centrar también un poquito en cómo evoca esa información que está almacenada. Y les decía entonces que cuando nosotros estamos hablando de los procesos de memoria, que la información está a nivel sensorial, o que la información está a nivel perceptual, o que la información está en los dominios temporales de la información o de la memoria, hablábamos de que yo podía olvidar una información. Es decir, para yo poder olvidar, tiene que ser que yo pierda esa información, y hablamos de olvido. Pero cuando la información ya está en el dominio permanente, yo ahí no hablo de olvido. No es posible olvidar lo que yo ya había almacenado permanentemente en mi sistema nervioso. Cuando yo no puedo acceder a esa información que había guardado permanentemente, yo no puedo decir que olvidé, sino que yo debo decir que no puedo evocar, o un término más común es que no puedo recordar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí la memoria ya no depende de características lábiles. La memoria, o lo que llamamos las huellas de memoria, que es esa información que yo voy a guardar, esos conceptos, esa característica episódica, esa característica de familiaridad, aquí depende de una serie de procesos fisiológicos mucho más elaborados que no son tan fáciles de deshacer. Y les decía entonces que solo hay una forma posible de eliminar o de borrar una información que estuviera en la memoria permanente, ¿cierto? Y que esa forma, ahorita la vamos viendo. ¿Listo? Quiero que se ubiquen, muchachos, en este cuadrito. ¿Listo? Memoria temporal. Y ese cuadrito, como bien se nos explicaba el profe Estrada, el mantener durante un tiempo la información, les decía que depende de estructuras de la formación hipocampal, principalmente. También veíamos que el hipocampo es muy importante y casi indispensable en el almacenamiento de la información, en guardar nueva información. Nos ayuda en el proceso de evocación, pero para yo evocar información no siempre necesito el hipocampo. Para guardarla siempre necesito el hipocampo. Y para que entendamos un poquito esto, vamos a ubicarnos en estos esquemitas. Y estos esquemitas lo que nos muestran es básicamente cómo es el flujo de información que ocurre en las diferentes estructuras. Arriba tienen la representación anatómica, aquí tenemos la representación a nivel de esquema, y este que es un poquito más complicado. Ya. Y este que es un poquito más complicado, pero que lo representa mucho mejor. Vamos a imaginarnos que acabamos de estar interactuando con un estímulo, que ese estímulo fue percibido, que ese estímulo fue atendido, que ese estímulo fue aprendido, y acuérdense que cuando hablamos de aprendido es que fue llevado hacia nuestro sistema de memoria para ser procesado.
¿Por dónde está ingresando esto? Por toda la parte de las áreas de asociación, que eran las encargadas de hacer el filtro de la información en las redes atencionales, ya sea porque lo atendimos, porque estábamos en clase y decidimos que la información que está en esa diapositiva es muy importante. Creé un espacio de trabajo, estoy centrado en el objetivo y toda la información que esté llegando allí a nivel perceptual yo la voy a procesar. Pero además estamos en un contexto de que la próxima semana hay un parcial y que en el parcial yo voy a necesitar la información que está en esta diapositiva. Por lo tanto, tengo mis recursos atencionales muy centrados para poder lograr que esa información yo la pueda almacenar o pueda guardar el mayor tiempo posible y la mayor cantidad posible de información. Y todo eso está llegando a través de las áreas de asociación hacia este sistema del lóbulo temporal medial que nos va a ayudar con los procesos de memoria. Esta información, antes de yo poder almacenarla, lo primero que tengo que hacer es un proceso que les decía ahorita que se llama la codificación. Cuando yo tengo un estímulo, acuérdense que el primer paso del estímulo externo es que ocurre una transducción en los órganos y en los receptores para volver a un impulso eléctrico. Ahí tuve un primer paso de la información. Acuérdense que esa información sensorial era procesada por las áreas primarias y yo extraía características, tamaño, forma, color. O sea, yo tomaba unas características y les decía, ahí yo perdía información. Yo hay características que no necesitaba y no prestaba atención a ellas. Y ahí yo tengo otras características. Para yo poder procesar esa información en el sistema de memoria, yo tengo que codificar la información en función de los tipos de información que veíamos allí. Yo tengo que identificar si esto es algo semántico, cuál es el componente episódico de esta diapositiva, cuál es el componente de familiaridad y demás. Entonces, esa información de esta diapositiva que está llegando a esas áreas temporales mediales, lo primero que va a ocurrir es que va a llegar a dos estructuras. A través de la corteza periorbital y la corteza parahipocampal, ellas van a tratar de identificar algunas características de esa información. La corteza periorbital se va a encargar de extraer o de identificar la característica de familiaridad. Entonces, en este momento, cuando se ve esta diapositiva, las personas que ya habían visto el curso y que ya habían visto esta diapositiva van a decir, esta información me es familiar, yo ya conozco esta diapositiva. Si alguien leyó Gazzaniga, Purves y algunos libros, van a decir, este esquemita yo lo he visto por ahí. No, quizás no sea el mismo, quizás sí, pero esa información yo la veo y digo, es muy similar, se me parece a. Listo, ahí estoy activando características del priming y de la familiaridad. Y esas características están principalmente relacionadas con la corteza periorbital. Hay otra característica que es la relación visoespacial de esta información, que la relaciona o que está relacionada con la corteza parahipocampal. La corteza parahipocampal dice, a ver, si ustedes me ven en este momento, en este punto, aquí hay una información visoespacial de Tobón. Pero si yo me desplazo hacia acá, probablemente la ropa, las características generales no cambiaron, pero sí cambió una característica que fue el punto visoespacial en donde estaba el estímulo. Y eso es importante sobre todo para características de orientación, cuando yo necesito evocar o cuando yo necesito almacenar coordenadas. Y ahí interviene la corteza parahipocampal. Una vez que se hace este primer proceso de identificación de esas características que ya no son perceptuales,
sino que ya son características mnésicas, mnésicas, ¿cierto? Esas características van a llegar a la corteza entorrinal, y la corteza entorrinal es la que se va a encargar de tomar esta información y buscar en los archivos del sistema nervioso esas características que yo identifiqué, si se parecen en algo a lo que yo había visto previamente. Y yo empiezo a asociar por características. Y ella empieza a buscar características. Esa búsqueda la hace a través del hipocampo. Y ahí hay un circuito entre hipocampo, cíngulo, corteza, en donde yo voy a ir a buscar esa información que estaba almacenada previamente. Miro si la información que estoy buscando se relaciona con la almacenada y traigo todas las relaciones que se hayan dado con esa información almacenada. Y eso lo hace la corteza entorrinal. O sea que para yo almacenar, el primer proceso que debo hacer es codificar, y el segundo proceso es ver esa información que quiero almacenar a cuál se parece de la que ya tengo guardada. Es decir, debo hacer un proceso de evocación. ¿Listo? Dime. Digamos que la codificación viene desde las áreas unimodales, también ayudan un poquito, desde la parte perineal y parahipocampal ayudan con la codificación de algunas características, pero la corteza entorrinal también ayuda de cierta forma a la identificación de las otras, porque ahí no es que la información cambie, ¿cierto? Sino que recuerda que las características perceptuales fueron identificadas por separado. Yo las filtré, es decir, de las que identifiqué, quité unas y seleccioné otras. Cuando yo las asocio en las áreas de asociación, es que esas características están ocurriendo la transformación, porque es que aquí no es que cambie el tipo de estímulo, sino que yo asocio en unidades funcionales. Y esa unidad funcional es la codificación por la característica. Cuando esas ingresan acá, el hecho de que la perineal diga esto es algo nuevo o esto es algo que yo ya había identificado, es agregarle un nuevo elemento que se va a combinar en la corteza entorrinal. Entonces, en esos tres pasos es donde está ocurriendo la codificación. Otra vez. ¿Qué hay más claro? Todavía no estamos en evocación. ¿Listo? O sea, ahí lo único que hicimos fue codificar para identificar si era algo nuevo o algo viejo. Y yo lo llevo al entorrinal y la entorrinal va a decir, esto que estaba nuevo, listo, yo voy a mirar a qué se parece. ¿Listo? Sí, de cierta forma. Ya vamos a ver. ¿Listo? ¿Qué aclara, muchachos, este proceso de consolidación? Pregunta. Lo que pasa, muchachos, es que esto es un circuito. Y es un circuito en donde una característica yo la busco, esa característica está anclada a otras y esas otras pueden necesitar más información. Por eso yo tengo que devolverme a decirle, necesito más información, y de hecho por eso, miren que incluso con las áreas de asociación unimodal y polimodal son mecanismos en dos vías. Yo tengo que devolverle la pregunta de, venga, por favor, usted me identificó el color, pero no me identificó la intensidad del color. Y yo tengo en mis sistemas de almacenamiento que el color clarito es una cosa y el color oscuro es otra. Deme la característica de intensidad.
Me llega la característica de intensidad, pero probablemente yo no tenga que volver a reconocer la familiaridad de la intensidad, sino que simplemente era la característica que me faltaba y la complementé. ¿Listo? Entonces, estos esquemas, muchachos, tienen un problema gigante, y es que cuando esto se describió, la anatomía se describía por áreas y conexiones. Y nosotros decíamos que el cerebro funcionaba con áreas y conexiones. Hoy sabemos que el cerebro puede funcionar, un área occipital puede estar sincronizada con un área frontal sin que haya ni siquiera un tracto que los comunique. Y simplemente desde la función, eso es lo que se llama conectividad funcional, simplemente desde la función, desde la frecuencia de disparo de unas neuronas, yo puedo sincronizar dos áreas sin que tengan una relación anatómica. De hecho, los nuevos modelos de memoria ya sacan un poquito estas flechas. Aquí realmente muestra es más la conectividad anatómica, saca un poquito, pero lo que se centra en que esto sí es un circuito. Que eso es un poquito lo que les comentaba Estrada del circuito reverberante de la memoria, ¿cierto? Que veían también en suelo. ¿Estamos claros cómo llegó la información? Entonces, en este momento, en su corteza entorrinal, ustedes tienen las características de esta diapositiva y tienen un componente de si eso lo conocían o no lo conocían. En este momento debemos definir si vamos a almacenar la información o si vamos a descartar esta información. Para almacenarla, en este momento, lo que va a decir la corteza entorrinal es, como yo simplemente tengo un estímulo que persiste, cuando el estímulo persiste, yo la voy a mantener temporalmente. Mientras el estímulo esté, yo voy a mantener esta información temporalmente. Y todavía no decido si la guardo permanentemente, porque el estímulo todavía está. Si yo les digo, todas las preguntas del parcial van a salir de esta diapositiva, ¿qué información le llegó a la corteza entorrinal? Esta diapositiva es muy importante y probablemente eso va a servir para que se consolide. Como ya vieron el sueño, puedo hacer este spoiler, donde se pasa la información de temporal a permanente. ¿En qué etapa? Sueño, principalmente sueño REM. Estrada les decía, no, antes de decirles que les digo Estrada, yo les decía ayer que yo tenía información importante que venía de la corteza prefrontal y que tenía información relevante que venía desde la amígdala. Durante el sueño, en la etapa REM, cuando ocurre la etapa REM, lo que hace es que toma toda la información que está en este circuito, todo lo que está dando vuelta de esa memoria temporal, él abre el hipocampo. Y en ese momento, ¿qué se produce? Las ensoñaciones, los sueños. Y yo sueño lo que mi cerebro está procesando de lo que estaba en mi hipocampo. Y si eso me activa un recuerdo remoto de otra cosa, también vuelve y aparece. Por eso los sueños no tienen temporalidad, no tienen linealidad y a veces no tienen sentido. Y ustedes pueden estar soñando que están aquí y de repente entra su mamá y le trae el desayuno. Y usted está allá en el comedor de su casa recibiendo la clase, porque eso no tiene una temporalidad. Cuando saca esa información, las etapas REM del sueño nos sirven primero para clasificar esa información, organizarla, y casi que el primer sueño REM, el cerebro se lo gasta en organizar el desorden. Finaliza el primer ciclo, guarda esa información organizada en este circuito
sigue descansando. Llega el segundo ciclo REM, saca esta información, acaba de organizar, prioriza y empieza a almacenar un poquitico. Cierra ese ciclo, cierro, organizo, guardo, sigo el ciclo normal, llega el tercero y yo ya tengo la información organizada, priorizada y empiezo a guardar en el dominio temporal y en el dominio permanente. Acaba ese ciclo, cierra, guardo, descanso normal, vuelvo, inicia el otro ciclo, ya vamos en el cuarto, saco, consolido lo permanente y empiezo ya en los siguientes ciclos a consolidar lo permanente. Cuando en la mitad del segundo o tercer ciclo usted saca la información y se despierta porque sonó la alarma, porque tengo clase a las 6 de la mañana y sonó la alarma, el cerebro no había acabado de organizar todo. Como me tengo que despertar, en ese momento, ¿de qué me acuerdo? Del sueño. ¿Y por qué me acuerdo del sueño? Porque no cerré mi ciclo REM, porque la información todavía estaba ahí activa. Pero el cerebro rápidamente dice, recórcholis, se ha despertado. Guarda la información como pueda y por eso los segundos posteriores yo ya no me acuerdo de lo que estaba soñando, porque la información se volvió a guardar. Pero ¿cuál fue el problema de despertarse ahí? ¿Cuál? Que no estaba consolidada, no alcanzó a guardar y esa información le quedó en lo temporal. Y me devuelvo un poquito al esquema. ¿Cuál es el problema de que la información esté en lo temporal? Que esto tiene una labilidad muy alta. Y esto tiene un proceso de saturación. La información que nos cabe en el hipocampo no es infinita, o que nos cabe en los sistemas temporales no es infinito. Eso se satura. Entonces, si usted durante la noche no consolida y no depura, pues cuando le llegue nueva información, va a ocurrir lo que dice aquí. Es que usted va a terminar olvidando cosas porque llega nueva información a reemplazar la que había. Y eso ocurre cuando usted no tiene un sueño organizado y reparado. ¿Qué vas a preguntar algo? Por ejemplo, cuando nos levantamos de la noche, estamos todavía en el segundo nombre, pero tenemos tiempo para poder estar durmiendo, digo, lo que nos estamos, y comenzaría a poner el ciclo, la información que ya estaba organizada, ya estamos organizando, continuaría, pero despertar y volver a Si yo interrumpo el ciclo, por ejemplo, porque me dio ganas de ir al baño, tomé mucho líquido, y entré al baño, me senté en el baño, volví, me acosté a dormir y continúo. Normalmente uno no vuelve y entra en REM dependiendo de qué tanto, que si usted entró al baño, prendió la luz, hizo cualquier otra cosa, probablemente interrumpió ese REM. Él empieza con un ciclo suave y después vuelve a entrar al REM. O sea, ahí no hay tanto problema. Interrumpes, pero vuelves dentro del ciclo adecuado. Diferente es, no, como yo quedé en la mitad de mi REM, me voy a estudiar y en la tarde hago una siestecita. Listo, entonces depende de qué tanto me interrumpes. Listo. Como ese ciclo dio vueltas acá, yo olvidé información, muchachos. Listo, y perdí información. Entonces, el primer problema de ser estudiante de medicina es que hay una gran cantidad de información y muy pocas horas de sueño para consolidarlas. Por eso siempre la recomendación es, y de ahí la razón para decirles el parcial sigue siendo el miércoles, porque de miércoles a jueves no va a cambiar muchísimo la cantidad de información que ustedes puedan almacenar para el parcial. De hecho, van a tener un día más de privación de sueño. O sea que la probabilidad de que les vaya mejor es absolutamente bajita. Por lo tanto, se mantiene el día miércoles. ¿Listo? ¿Qué característica hay acá, muchachos, con esto? Es que el primer problema
es que es mucha información y poco sueño. Por eso siempre se les dice, estudien antes para que tengan tiempo de consolidar, almacenar temporalmente, almacenar permanentemente y después solo tengan que repasar los días antes del parcial. Porque si ustedes estudian el día antes, lo que están haciendo es saturando su hipocampo y su sistema temporal de información, que después va a estar desorganizado y no van a poder evocar. Estudiar muchísimo cosas nuevas el día antes del parcial, saturarse de información, probablemente lo que haga es que la información esté más desorganizada y es mayor probabilidad de que usted evoque respuestas incorrectas. Por eso en los parciales les digo, estudienlos con tiempo. Listo, esa es la primera característica. Y la segunda característica es que les decía que la importancia depende de la razón. es decir, de Frontal. corteza prefrontal. Y la relevancia depende de la amígdala. Durante el sueño, y específicamente el sueño profundo, ¿cómo está la corteza prefrontal? ¿Cómo? Está más inactiva. Porque una de las características de reorganización del sueño humor es la reorganización de los circuitos frontosubcorticales. Y los circuitos frontosubcorticales, como vamos a ver mañana, dependen muchísimo de la corteza prefrontal. Entonces, la corteza prefrontal está disminuida en activación, mientras que la amígdala está libre. Por eso, cuando yo tengo ya clasificada la información y digo, bueno, ¿qué voy a guardar? La información de la clase de memoria de la diapositiva en la que Tobón dijo que todo entraba en el parcial, que es muy importante, o la frustración que me deja la pérdida de Nacional ante Millonarios y después ayer en el otro partido, que eso es muy relevante. Cuando se hace esa pregunta, y acuérdense que esto es un circuito, ¿cómo está el prefrontal? Así, dormido, ¿cierto? ¿Qué tal? Guardamos la de Tobón, por allá. Sí. Guardamos la frustración que nos dejó el resultado de Nacional. ¿Cómo está la amígdala? Activa la amígdala. Sí. Recórchale. Guarda eso. Qué falta de autoridad, todo eso. Se guardó esa información. Ese chiste fue cerca de ti. No me da para. Se guardó eso. Y la clase de todo, borra eso. Se borró. Segundo problema grande de estudiar medicina, cuando a uno no lo motiva la carrera, va a ser mucho más difícil guardar la información, porque por más importante que usted quiera hacerlo parecer, la motivación es principal. ¿Listo? Y por eso siempre les digo, muchachos, analicen si esta vaina ha sido el motivo. A mí no me gustaba la clínica, pero me gustaba estudiar y mi motivación era estudiar. Ya vieron que lo mío no era la medicina, pero me gustaba estudiar. ¿Y qué carrera me exigía estudiar? Medicina, maravilloso. Esa era mi motivación para sacar 3.5. Pues esto no es como para. Usted no lo tiene que motivar todos los temas, pero sí debe dar un gusto por eso. ¿Listo? ¿Queda claro, muchachos, ese proceso de selección de la información para almacenar? Miren que todavía no hemos almacenado. Miren que hasta ahora lo único que hemos hecho es identificar las características y ya vimos el proceso de cómo selecciono la información. Ya vamos a pasar a almacenar. ¿Listo? Pero antes de almacenar vamos a evocar. ¿Listo? Es el sueño REM. Ojo, no es que esté inactiva. ¿Listo? Acuérdate que en los ciclos de sueño lo primero que ocurre es bloqueo de entradas sensoriales.
que es el bloqueo talamo. Entonces la información ingresa al sistema nervioso, bloqueo la entrada de información, exceptuando la... ¿Qué información sigue ingresando? ¿Cuál? Olfativa. Listo, la olfativa la mantengo, por eso usted es más fácil que se dé cuenta de que su casa se está quemando por el olor a humo que incluso por la sensación de calor. Listo. Primera característica. Bloqueo. En ese momento lo que empieza a hacer el sistema es a reorganizar los circuitos. Esa reorganización de los circuitos lo que hace es que las cortezas prefrontales, las que están relacionadas con toma de decisiones y demás, disminuyen su actividad y por eso empiezo a entrar en ese sueño profundo. Cuando yo cambio a la fase REM, vuelve y se activa a nivel cortical, pero eso se ha visto que está más relacionado con estructuras subcorticales, que son las que aumentan la frecuencia de disparo. Por eso se produce el sueño paradójico. Ahí es donde están funcionando estos circuitos, pero la corteza prefrontal está más centrada en ese momento en la reorganización de esos circuitos que en la conexión con los otros. Entonces realmente no es que esté inactivo, eso es cierto, no es que esté inactivo, es simplemente que está centrada en otro proceso. Claro. Lo que pasa es que está fase 1, 2, profundo, no REM. Se supone que el REM es el sueño más profundo de todos, ¿cierto? Porque acuérdate que ahí realmente la desconexión con el medio externo es muy grande, pero la actividad es la más grande. ¿Listo? Pero sí tienes razón, sé decir es sueño REM, no sueño profundo, porque sueño profundo estaríamos en la fase 3. Dime. Si duerme 20 minutos. En el libro. No se rían. ¿Y por qué? Y es una buena pregunta. Primero, antes del parcial, ¿dónde está tu atención? En estudiar para el parcial, usted está más pendiente de lo otro. Ay, si usted estudia desde su casa para salir, está más pendiente de ¿será que no me coge la tarde? ¿Será que voy en el bus? Digamos que estás en la facultad, ya estás en el salón, estoy esperando. Si estás estudiando 20 minutos, ¿cómo está el nivel de ansiedad? Alto. ¿Dónde está centrada la atención? En tu ansiedad. ¿Dónde está centrada la atención? En tengo que aprenderme esto, o voy a repasar esto, no en la información. ¿Listo? Porque mira que si estás haciendo eso, pues otra cosa es que yo esté leyéndome un libro ahí para relajarme. Probablemente si yo me leo un libro para relajarme, la información que no está relacionada con el parcial, más fácilmente la adquiero. Pero entonces ahí tienes un primer problema y es lo atencional. Pero digamos que yo estoy súper relajado, no necesito nota, esta materia vale un crédito, estoy leyendo, estoy centrando mi atención. Las características que llevo las voy a llevar acá, a la memoria temporal, mientras el estímulo persiste. Si yo cierro el libro, se perdió el estímulo. O sea que esa información va a empezar a olvidarse, a menos que yo haya dicho cuando estaba leyendo, uy, esta es muy importante, estoy seguro que esto lo van a preguntar. Solo con ese detalle ya la información se va a quedar. O usted leyó y vio algo muy relevante que eso le generó gracia o cualquier cosa, ahí lo va a recordar. Si no pasó eso, la información va a estar ahí y cuando usted empieza a leer el parcial y usted había leído el tema de sueño y empezamos con las preguntas de Carmona, esa información está llegando aquí y va a ir desplazando la otra que no era importante o relevante. Entonces puede pasar que uno diga, esto lo leí ahorita pero no me acuerdo.
Listo, fue información que quedó acá. Si resulta, sucede y acontece que usted necesitaba una pregunta buena para el parcial, leyó algo 20 minutos antes y esa pregunta le salió tal cual, textual, y con eso usted ganó el parcial y ganó en euro. ¿Qué pasa con esa información? Ahí hay una alta probabilidad de que eso pase de lo temporal a eso. O si usted no se acordó de esa respuesta, cuando yo estaba en séptimo semestre, me tocó una paciente con un tumor talámico expansivo. El profesor me dijo, estudie además de los seminarios, tumor talámico. Una en la época se le ponían más trabajo, no llegaba. Profe, gracias por motivarme a aprender todo eso. A mí no me dio para estudiar. El profesor al otro día me preguntó, me pegó una levantada en la hijo de madre, listo. Me pegó el regaño en la vida, vago, usted no estudia, no sé qué. No tampoco demandaba, ni lo consideraba acoso, no me entendía que el profesor estaba enojado porque no estudiaste, ya. Y me dijo, eso es una cosa que usted le puede aprender y le va a pesar toda su vida. Qué drama. Ya. Tumor talámico, tampoco volví a revisar ese tema, ¿no? Primer día de internado. Primer paciente, tumor talámico. Toma. Internado mayor, primer paciente en el grupo de reclutación, primer paciente con el doctor Lopera al lado. Tumor talámico. Terminé en rural, empecé rural. Un paciente de investigación, nada que ver. Tumor talámico. ¿Listo? Y vaya, miren qué tan frecuentes son los tumores talámicos. Y todavía hace poquito, ay, no, es que una señora, yo nunca reviso historias clínicas de nadie. Mamá sabe que las amigas, si me consultan, las terminan, que no me consulten. Pero una señora me dio esta y me dijo, venga, miren. Tumor talámico. Entonces, no solo por lo positivo, sino que hace la información también por lo negativo que puede pasar a eso. ¿Ves? Si alguien tiene tumor talámico, no. Cuando lo escuchan me dan el Nobel y ya hablamos, pero no se sabe. Nada. Como dijo el sabio filósofo Ryan Castro, gracias, hay niveles de niveles. Hay niveles de niveles. ¿En qué sentido, muchachos? Y aquí viene un poquito lo que uno les dice de técnicas de estudio. Es que ¿cómo me aprendo esto? Hay cosas de cosas. Si ustedes miran este esquema, sabemos que la información perceptual tiene características. Entre más características usted le dé al sistema, probablemente la búsqueda es mejor. ¿Quiénes han usado ChatGPT? Muy bien. No me confíen de eso. ¿Inventa referencias? Sí. Pilas aunque él diga que no, y usted diga, ¿te inventaste la referencia? Discúlpame, pero no, soy una inteligente y chismoso, no me insulte, pues se la inventó. Pero una de las características con ChatGPT, lo que le dicen a ustedes, si usted quiere una respuesta muy concreta y mejor elaborada, tiene que formular muy bien la pregunta y tiene que darle muchas características. Si usted le dice, hágame la referencia en APA 7 según la actualización de tal, se las hace tal cual. Lo mismo ocurre acá. Entre más información asociada le des al sistema, pues probablemente lo va a entender como algo más importante o más relevante. El estado afectivo, muchachos, siempre se les dice, si usted está durante un episodio depresivo, pues en el momento no estudie, porque lo que va a pasar con la información es que el estado afectivo va a permear la información, por lo tanto la relevancia está siendo afectada, la relevancia de la información está siendo afectada por su estado afectivo. Entonces,
son demasiados factores que es muy difícil decirte cómo hacer para que. Yo te puedo decir, si a usted algo le gusta, se lo aprende. Si a usted algo no le gusta, ¿qué le queda de mecanismo? Repetir. Repita. ¿Cuántas veces tengo que repetir para que algo se me caiga? Listo, porque ya vamos a ver la parte fisiológica. Vamos claros hasta acá. Si ven que en 2 diapositivas hemos dado una clase, si ven que la carpeta no estaba en las 2 diapositivas, listo. Una vez, muchachos, que yo ya tengo la información, yo tomé la información, tengo las características, ya me trajeron la información y está en la corteza entorminal. Nuestro cerebro les había dicho que una de las características de la información era la información semántica y que la información semántica hacía relación a los conceptos. Y yo les decía que, por ejemplo, el significado de las cosas era simplemente una asociación de conceptos. Nuestra vida es un grupo de conceptos con información episódica. Y ya. Así de simple es la vida de todos ustedes. Un montón de conceptos con una relación episódica. Y con eso damos el paso del tiempo. Cuando yo pierdo las características episódicas, yo pierdo el paso del tiempo. Que era lo que les decía que pasaban los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Que no se acordaban que habían evocado un concepto que era arepa, que era huevo, que era chocolate a las 10 de la mañana. Y como él no se acuerda que evocó ese concepto, no se acuerda que desayunó. Incluso, cuando usted ve a una persona todos los días, usted puede que no note cambios muy sutiles. Y no es que lo esté tratando como objeto, es que hay cambios sutiles del envejecimiento que usted no nota. Pero si usted deja de ver un amigo por 10 años, cuando lo vuelve a ver a los 10 años, uno, ¿qué es lo primero que dice? ¿Cómo está de cambiado? Y hay una sensación de novedad. Y puede que se haya conservado. Puede que uno vea a Amparo Cruzales durante 40 años. Puede que ustedes vean al profe Molina al inicio y al final de la carrera y va a ser el mismo. Porque desde que yo lo conozco es el mismo. No ha cambiado. Y yo lo conozco hace ya ratito. Pero sí hay rasgos del paso del tiempo que cuando hay un salto muy grande en la información uno puede actualizar y eso lo da el paso del tiempo. Cuando uno se mira en el espejo, uno siempre se ve joven, uno no se sorprende, pero cuando usted mira una foto suya de hace tiempo, uno dice, ay, puchi, yo era así, puedo devolverme en el tiempo. Los pacientes con enfermedades no pueden hacer eso. Y cuando ellos pierden esa capacidad de guardar lo episódico, puede llevar incluso a que ellos pierdan el paso del tiempo. Y muchas veces se ve que si a la señora le empezó a los 60 años o le empezó a los 50 años, como nos pasa en algunos de los pacientes que vemos nosotros, y a los 50 años su hermana tenía 50 y empieza a pasar el tiempo y la enfermedad llega a los 70 años, ella sigue pensando que tiene 50. Y cuando ya ella ve a su nieta que tenía 30, pero que ya pasó a 50, la empieza a confundir con su hermana, porque es que la información de su hermana se quedó a los 50 y los rasgos faciales de la señora de 30 ya aparecen en los de mi mamá, y lo empieza a confundir con la hermana, y empiezan a confundir a los hijos que ya van creciendo con los hermanos, y a los nietos con los hijos, porque no pasa el tiempo. Y a mí me tocó una paciente, si dan este micrófono no me graban, la última vez que dañé el micrófono aquí me grabaron, lo vi al decano y casi me lo cobro. Entonces, por favor, los que estén grabando, si se daña el micrófono, borran en casa. El caso es, muchachos, que llegó la paciente, porque la paciente estaba muy agresiva, la hija refería que la señora estaba muy agresiva, porque para la señora, pues para la mamá que tenía enfermedad de Alzheimer, la hija era la hermana, con un problema.
el esposo se había muerto, el esposo de la mamá. Y ella pensaba que el esposo de la hija era su esposo. Ellas dos estaban sentadas en la sala viendo televisión. El esposo llegó, distraído, saludó a su esposa, a la hija, de beso. Pues la señora se paraba, la revolcó de las mechas, sacó lo que pudo, porque ¿cómo está? No, ahí no aplica el recorcho es una barca tanto. Como esta de mi hermana se mete con mi esposo y en mis narices pasa simplemente por un componente que es los episodios. Cuando yo evoco, muchachos, una información y las personas que vieron esta diapositiva y ya la habían visto el semestre pasado o la vieron cuando estaban repasando la clase, los que tienen las diapositivas que de hecho están lindas y la vieron, en este momento, cuando ustedes ven este mismo cuadrito, la corteza entorrinal va a decir: este cuadro yo lo tengo tal cual con las mismas características. No ha cambiado absolutamente nada. Y lo tengo en la memoria temporal. Cuando yo pase la diapositiva y el entorrinal diga qué hago yo con esta información, él no va a volver a guardar el cuadro porque él ya lo tiene almacenado. Lo que va a guardar es el componente episódico. Y va a donde tiene guardado el cuadro y le dice: hoy 28 de junio a las 8 y piquito volví a ver este cuadro. Y guarda ese cambio, esa actualización de la información en el estado de memoria. Y cuando yo quito la diapositiva, la corteza entorrinal estaba diciéndole al hipocampo: guárdenme el componente episódico a ese cuadro. Y él lo marcó. Y ahí yo sé que ese cuadro lo había visto en ese momento. Y si yo en el parcial les pongo ese cuadro o alguna información relacionada con ese cuadro, la corteza entorrinal, si yo les hago una pregunta en relación a ese cuadro que ya quité, las características de esa pregunta van a estar almacenadas en el cuadro y probablemente durante el parcial el hipocampo va a traer el cuadro y va a traer la huella amnésica episódica que decía cuándo fue la última vez que usted vio el cuadro. ¿Listo? Y es lo mismo que pasa con una persona. Y acuérdense que lo episódico me va a decir el 28 de junio a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana. No, ¿qué me trae? La clase. El momento, la clase. Muy bien, ustedes se van a acordar: ay, ese cuento lo puso todo. ¿Qué puede pasar en ese momento? Que yo acceda al episódico, pero que no acceda a lo semántico. Por ahí está el cuadrito, ustedes tienen el cuadro aquí, pero no alcanzan a ver la letra que les dice la de Chafa. Ahí estaba, y no pueden provocar esa vida. Porque del cuadro ustedes tomaron algunas características, pero no tomaron todo. Si usted se lo graba tal cual y lo memoriza tal cual, pues probablemente lo va a hacer. ¿Listo? ¿Qué hagan los muchachos? ¿Cómo se da el proceso? Ahora digamos que ya esas características yo las voy a almacenar. Yo les decía que el almacenamiento podía ser temporal o permanente. Todo el que quiera profundizar más sobre este campo, en Candel, el capítulo de aprendizaje y memoria de Candel, él fue el que se inventó esto, los esquemitas y todo esto de la aplixia. Ahí pueden encontrar muy bien la información sobre cómo se guarda la memoria permanente y cómo se guarda la memoria temporal. Simplemente aquí les quiero mencionar que la memoria temporal
dependen de características químicas relacionadas en esas estructuras. Es decir, este circuito va a funcionar de acuerdo a cambios en las concentraciones de neurotransmisores, aumento del potencial de acción, disminución del potencial de acción, aumento del potencial sináptico, transporte de nuevas vesículas, todo lo que está relacionado, expresión de nuevos canales, todo lo que tenga que ver entre estas estructuras, ellas entre la neurona presináptica y la postsináptica van a generar una secuencia de eventos químicos que se relacionan con el mantenimiento temporal de la información. Es decir, mientras ese circuito esté activo, la información permanece. Una vez ese circuito se pierde, la información se borra. Por eso es muy importante, para que ese circuito químico se mantenga, tres cosas. O que el estímulo permanezca, porque eso es lo que está mandando la información permanentemente. O que sea importante, porque ahí es una vía desde la corteza prefrontal que dice mantengan esos neurotransmisores ahí circulando, ya funciona. O la amígdala diciendo de pilas, que eso es relevante, pilas. Venga, yo necesito cualquiera de esas tres cosas para que este circuito funcione. Si se pierden las tres, ese circuito va a ir desgastando sus neurotransmisores, va a ir disminuyendo, se va a desactivar y esa información se va a olvidar. ¿Listo? Kandel ha descrito varios procesos, los procesos de habituación, los procesos de sensibilización, que es un mecanismo que él hizo en la Flix. Eso es como una especie de gusano de mar que tiene unas neuronas grandes y un circuito simple. Él hizo la estimulación, pueden leer, como les digo, en Kandel, que les explico un poquito cómo funciona ese esquema para mantener la información a nivel temporal. Pero cuando esa información temporal se repite mucho, eso está en ese circuito dele, o es muy importante o es muy relevante, esos cambios químicos van a facilitar la expresión de unos cambios morfológicos. Y esos cambios morfológicos es lo que pudiéramos llamar las huellas nésicas, es lo que pudiéramos llamar cambios que se encargan de hacer el almacenamiento permanente de la información. Cuando ese circuito da vueltas, cuando esas características químicas se repiten y se forma algo permanente, ya se da ese cambio en esas neuronas que va a permitir el almacenamiento permanente de la información. Esos cambios, muchachos, están dados principalmente por algo que se llama la potenciación a largo plazo. Y esos cambios, si bien implican para su generación estructuras del lóbulo temporal medial, los cambios están ocurriendo principalmente a nivel del cíngulo y a nivel de la corteza cerebral. ¿Listo? ¿Queda claro ese concepto? Donde se da la repetición es en la formación hipocampal. Pero esa repetición de la formación hipocampal, que está conectada con estructuras del cíngulo y de la corteza, va a generar esa estimulación que los cambios se den a nivel del cíngulo de la corteza. ¿Dónde se almacena la información? En el cíngulo, es una estación de relevo, y en corteza, principalmente en corteza, no en el hipocampo. En el hipocampo se almacena temporalmente. Por allá hay una pregunta y allí otra. Primero Manhattan y después no sé qué ni. Y después Melbourne. Melbourne. No, Manhattan dijo que no.
2 diapositivas, creo. Ahí miramos eso. ¿Qué ocurre, muchachos, entonces con la potenciación a largo plazo? Y leanlo en Candel para que profundicen más. Pero básicamente lo que ocurre es, eso viene de algo que se llama el principio de Hebb, que lo vieron con Carmona, de ahí que neurotransmisores sean tan importantes para estas clases. Esto lo vieron con él, pero vamos a repetirlo simplemente. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, cuando la neurona presináptica estimula la neurona postsináptica, esa estimulación de la neurona postsináptica pues va a generar una despolarización. Y esa despolarización es lo que mantiene la información a nivel temporal. Pero se ha visto que cuando la neurona presináptica estimula permanentemente la neurona postsináptica, esta neurona postsináptica puede generar unos mecanismos de adaptación que están mediados por el calcio. Y esto se ha visto mucho en relación con los receptores NMDA, en donde la estimulación que produce el glutamato de la neurona presináptica sobre la neurona postsináptica genera un cambio en el influjo de calcio en la neurona postsináptica que hace que estos receptores de NMDA que tienen un bloqueo de unión de magnesio, ese ion de magnesio se libere. Eso favorece la entrada de calcio a la neurona postsináptica y ese mayor influjo de calcio en la neurona postsináptica genera toda una cascada de segundos mensajeros donde participa todo el sistema de Rocket de peasas, donde participan todas las carmodulinas, y todo esto va a llevar a que haya una activación de factores que van a nivel del núcleo y van a favorecer la activación de moléculas de actina. Y las moléculas de actina van a favorecer la generación de cambios a nivel de la membrana plasmática de estas neuronas o de esos botones sinápticos. No puse la diapositiva. Que van a llevar o que van a generar, que van a producir cambios de esos botones sinápticos que pueden generar o que pueden producir prolongación de espinas dendríticas, ampliación en el número de botones sinápticos, es decir, pueden producir cambios morfológicos en esa estructura. Y esos cambios morfológicos son los que nos van a permitir que la información pase de un estado temporal a un estado permanente. Y como eso es un cambio morfológico, eso ya no es tan fácil de borrar, eso ya no es tan fácil de eliminar. Y como no es tan fácil de eliminar, por eso no hablamos de olvido, sino de no evocación o no recuerdo. Porque en realidad la información está allá. El cambio morfológico persiste, solo que usted no es capaz de evocar. ¿Listo? Y aquí me vuelvo a la pregunta que les hice ayer, o el comentario que les hice ayer, que empezamos la clase hoy, que era el objetivo de esta clase. Entonces, ese estímulo tóxico que está almacenado por allá, porque usted lo dejó llegar de información sensorial a información temporal y lo volvió permanente, hay un cambio. O sea, si hay una huella, ay, es que dejó huella, sí, a nivel de la corteza. ¿Cuál es la única forma de olvidar? Si eso ya es un cambio morfológico. ¿Cómo hallamos un cambio morfológico? Ante la neurona. En los procesos neurodegenerativos o la enfermedad de Alzheimer, cuando se mueren las neuronas, ahí yo estoy borrando ese cambio morfológico, por lo tanto, puedo olvidar. ¿Cuál es entonces la mejor forma de olvidar
un o una ex. Tomando. Alzheimer, Emborrachándose. pero no seamos tan drásticos. Emborrachándose. El licor. Acuérdese que el licor tiene efecto degenerativo que puede matar a las neuronas. ¿Cuál es el problema del licor? Tiene dos. Es el mismo problema que van a ver en fármaco y en psiquiatría con la mayoría de los antipsicóticos y con la mayoría de los medicamentos psiquiátricos, y es que no son selectivos. Entonces ese primero mata a todas las neuronas antes de matar a la que listo. Entonces usted, y con un agravante que es el que vamos a ver en la próxima clase, y es que mientras mata esas neuronas se encarga de bloquear el sistema prefrontal, y el sistema prefrontal es el que le da a usted una característica muy importante de la vida que se llama dignidad. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Listo? Esperen que me cambie aquí de idea. Bueno, voy a terminar este tema y ya les muestro. Mandé a hacer, creo que tengo ahí, para todo el que esté entusado, le mandé a hacer una microscopía electrónica y les voy a mostrar dónde está ese ex o esa ex. Ya les voy a mostrar, pero terminemos esta parte aquí, para que vean a dónde apuntarle. Por favor, no me vayan a dañar la pantalla. ¿Listo? Antes, en la época que tenía Instagram activo, todo el mundo podía, en la clase podía poner hasta la diapositiva de la persona y la microfotografía electrónica, pero bueno, después dicen que, ay, no, que no sé qué, pero bueno. Muchachos, ya vimos el almacenamiento. ¿Listo? De cierta forma vimos la educación, un pedacito. Pero hay algo que ustedes les he dicho varias veces y a nadie les ha llamado la atención. Y es que a nosotros siempre nos han dicho que el hipocampo era la estructura de la memoria, ¿cierto? Incluso creo que en este curso al inicio muchas veces se les decía. Y ahorita yo les decía, no, el hipocampo no se necesita para evocar. Y todos, bueno, listo. ¿Qué pasa? Para yo poder extraer la información de la memoria temporal, yo necesito el hipocampo, porque ¿dónde está la información de la memoria temporal? En la formación hipocampal, ese circuito que veíamos ahorita. Por eso, para yo sacar información de ahí o guardar la información, necesito el hipocampo. Para yo distribuir, almacenar la información en la corteza, yo necesito el hipocampo, porque el hipocampo es la estructura que se encarga de organizar esa información para guardarla en el sitio indicado de la corteza. Nosotros la información no la almacenamos al azar. Ay, ponete por aquí la borrachera del jueves. No, metete por allí el parcial de neuro. No. Nuestro sistema de memoria organiza la información de acuerdo a sus conceptos. Y ahí que yo normalmente, cuando ya tengo almacenado un concepto, simplemente evoco ese concepto más fácilmente. Y esa organización se da por el hipocampo. Voy a hacer una prueba rápida. Dime todos los animales que conozcas en 30 segundos. Para. Elefante, jirafa, perro, gato. ¿Existe una relación categórica entre elefante y jirafa? Sí. Por eso los evocó. Hizo el salto a perro. Y normalmente cuando uno dice perro, ¿cuál es el animal más cercano? El gato. Y si ustedes siguen haciendo, nuestro sistema almacena información por conceptos. De hecho, hay mapas topográficos de los conceptos. Por aquí están las palabras, por aquí están los sonidos, por aquí están los colores, por aquí están los nombres propios.
Eso va variando mucho con el tiempo. Pero cuando yo evoco asociación de conceptos. Por eso, si yo les digo a todos ustedes, cierren los ojos, ciérrenlos. Hay muchos que ya se adelantaron, los tenían cerrados hace rato, ellos ya sabían que esta actividad venía, por eso los tenían cerrados desde hace 2 horas. Cierren los ojos, todos cierren los ojos. ¿Listo? Ciérrenlos. Ave María, hombres de poca fe. Cierren los ojos. ¿Listo? Y yo les voy a decir 3 palabras, cierren los ojos, les voy a decir 3 palabras y me dicen qué es lo que se les viene a la cabeza. Flor, casa, sol. Ya pueden abrir los ojos. ¿Qué se les vino a la cabeza cuando les decía flor? Un dibujito de una flor. Cuando les dije casa, un dibujo de una casa. Y cuando les dije sol, el circulito con los rayitos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque todos estos conceptos, si bien ustedes no se acuerdan cuando los aprendieron, la relación de que la palabra sol con ese dibujito, usted la aprendió hace mucho tiempo. Es una huella que está muy fija, por eso lo evoca fácilmente. ¿Por qué se almacena la información? Para yo acceder a esa información que tengo guardada desde hace mucho tiempo, no necesito el hipocampo. El martes van a ver con la profe Yamile lo que es el sistema empleado de Broca, y ella les va a hablar de un área que es la 40 y pico. Qué cuchilla se me olvidó. Es con la letra A. Es 45, 46 A. No me acuerdo para no decir imprecisión. Pero es la que se encarga del acceso semántico de los conceptos. Cuando yo ya tengo la información consolidada en la corteza, yo ya no necesito el hipocampo para evocar. Sí necesito el hipocampo para saber que eso lo evoqué en un momento específico de tiempo. Pero para evocar esa información, no. Y eso es la razón por la cual los pacientes con enfermedad de Alzheimer, cuando usted les pregunta muchas veces por lo que desayunaron, no se acuerdan ni siquiera que hubieran desayunado, pero si usted le pregunta qué comió en la primera comunión, ellos son capaces de darles el detalle hasta que sabían más de él, porque es información que ya estaba consolidada y ya está guardada. ¿Listo? Dime. No, yo puedo evocarlo episódico. Lo que no puedo es guardar una nueva huella episódica. Yo me puedo acordar, abuelita, ¿cómo fue su matrimonio? Ay, ella se va para el matrimonio. Evócalo episódico. No, ahí sigue ocupando porque es información. O sea, yo para acceder a cualquier tipo de información no necesito que ya esté guardada permanentemente, no necesito el hipocampo. Yo traigo los episodios. Ella trae la información episódica, la semántica me describe la boda, todo maravilloso. Dejamos de conversar. Se perdió esa información. A los 20 minutos, 30 minutos, abuelita, ¿cómo fue la del matrimonio? Y ella vuelve y me lo cuenta. No es capaz de decir, debe ser recorcholis, que me preguntó hace 5 minutos, eso sí. Porque ella sabe, ella evoca, pero no es capaz de recordar, de guardar esa huella episódica que lo acabé de preguntar. ¿Listo? Que es lo mismo que uno cuando le preguntan 2 y 3 veces lo mismo, pero no te acabé de decir. ¿Listo? No, ya. ¿Dudas, muchachos, con memoria? Les voy a mostrar la microfotografía y ya nos veríamos mañana para... pregunto que no haga la microfotografía. ¿Quiénes ya vieron esta charla? No. Entonces les propongo algo. Mañana
vamos a ver igual el tema de función ejecutiva, no lo vamos a reemplazar. Pero entonces mañana les propongo algo, les doy a ustedes esta charla. Reemplazamos la clase igual con la función ejecutiva, pero por esta charla. ¿Les parece? Ojalá no la puedan hacer acá, pero les voy a mostrar la microfotografía. Ay, aquí no la tengo. No hace spoiler. Es que esto tiene 30.000 versiones, muchachos. Ya les va a aparecer ahorita. No me preocupen. Es que no la había puesto porque desorganizado, pero ya ahorita sí.